vamos a tratar el relato bíblico de un señor que fue el primer rey de Israel, que se llamó Saúl, y luego seguiremos hablando de David, el segundo rey de Israel. Pero todo eso tiene su origen en un señor que se llamó Samuel, porque debemos pensar que hubo, de acuerdo al texto bíblico, hubo jueces que no eran jueces como conocemos hoy un juez que se ocupaba del derecho, sino que eran seres humanos que aparecían en un momento de conflicto, o sea, había invasiones, peligros de guerra, y es entonces donde el pueblo buscaba a alguien que los condujese en esa situación de guerra, en esa situación de conflicto, y que fuese un hombre que supiese manejar las armas. Estamos hablando de lanzas, espadas, escudos. Y esos jueces, el más conocido quizá entre todos los jueces, podemos hablar de Sansón, que fue uno de los tantos jueces. Se ocupaban de salvar, para decir una palabra, pelear en contra del agresor, concluir la guerra, generalmente eran triunfantes, y desaparecían. Y así fue durante mucho tiempo. Hay muchos jueces dentro del libro de jueces, porque hay libros de jueces. Y es entonces donde les faltaba a esa generación o a esas personas, les faltaba un conductor. Y es entonces que aparece Samuel como vidente, no se lo llamaba profeta, sino que vidente, y así está escrito. Y el pueblo se dirige a él y le pide un rey. Danos un rey como todos los demás pueblos. Y es entonces que Samuel se pone muy nervioso porque entiende que lo están dejando de lado a él. Y se dirige a Dios, y en aquella época, y el texto bíblico lo pone de manifiesto en forma casi permanente, la relación o no relación con Dios era constante. Y es entonces que Samuel se dirige a Dios y le dice: estoy molesto porque ¿cómo puede ser que esta gente esté pidiéndome un rey o que les ponga un rey como todos los demás pueblos? ¿Y yo qué? Y es entonces que Dios le dice: no te pongas nervioso, no es en contra tuya, sino es en contra mía. Están queriendo un rey porque no me aceptan a mí como Dios. Y es ahí entonces que comienza todo un conflicto con la gente, con el pueblo, porque cuando hablamos de gente y hablamos de pueblo, al menos yo no sabría definir de quién estoy hablando. Para mí eran gente, personas de distintas características, gente distinta, que fueron reuniéndose a lo largo de los tiempos de distintos lugares, que confluían, se iban, venían, nómades, pero no podemos hablar de un pueblo de ciertas características. Era, en mi opinión personal, una sumatoria de seres humanos. Y es entonces, dado que el texto lo que busca fundamentalmente es que aquellos seres humanos depositen su fe en Dios, cosa que para ellos era más que nuevo y muy difícil, Samuel termina aceptando la voluntad de esa gente y con la anuencia, con la venia de Dios, elige un rey, el primer rey para aquella gente. Ese primer rey se llamó Saúl, que de acuerdo al relato bíblico que está en el libro de Samuel 1, o sea, el libro de Samuel son 2 libros, es decir, Samuel 1 o 1 de Samuel, como lo lean, y Samuel 2 o 2 de Samuel, que relata lo que viene después.
Pero fundamentalmente en el libro 1 de Samuel está el relato de la coronación de Saúl como rey de aquella gente, conflictos que aparecen entre Samuel y Saúl, porque el texto dice que Saúl no obedeció lo que Samuel le había indicado que Dios le había dicho, y como consecuencia de ello Saúl tuvo problemas, y los problemas a posteriori se le incrementaron con la aparición de David, quien fue el rey que lo continuó. Y en ese libro de Samuel 1 detalla con minuciosidad la relación o la no relación entre Saúl y David, la aparición de otros personajes. Está el relato que también entiendo o supongo que es famoso, el relato de David y Goliat, las luchas permanentes con los filisteos, las órdenes que Samuel le da a Saúl para que haga justicia con los amalequitas, y ahí Saúl no hace todo lo que le dijeron que tenía que hacer, y luego las diferencias entre Saúl y David, y donde aparece también un hijo de Saúl, que se llamó Jonatán, que salió en defensa de su gran amigo, que era David, porque Saúl, su papá, por los motivos que podemos analizar a posteriori, llegó un momento que lo odió de tal manera a quien se sentaba a la mesa con él, a David, que lo intentó matar más de una vez, que hizo muchas cosas para matarlo, y Jonatán, hijo de Saúl, en más de una oportunidad salió en defensa de su amigo. El libro de Samuel 1 o 1 de Samuel concluye con la muerte de Saúl. El rey Saúl muere en combate de una manera no aceptada inclusive por la tradición judía, que es el suicidio, dado que en combate Saúl se echa encima de su espada y obviamente muere. Los conflictos que hay entre Saúl y David son bastante largos, muchos de ellos, pero el conflicto se origina, en mi opinión personal, por una cuestión de celos y envidia de Saúl respecto de David. Y ese es el detalle que, de alguna manera, seguiremos adelante. Gracias.